Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con nuestras clases de filosofía, ahora vamos a abordar otro tema. Se trata del periodo antropológico de la filosofía clásica o la filosofía antigua. Ya habíamos hablado del periodo cosmológico o presocrático, los primeros filósofos de la historia en las colonias jonias o jónicas en el Asia Menor entre los siglos VII y VI a.C. Ahora vamos a hablar del siguiente periodo. El tema, fíjense aquí, es el hombre, ¿ya? Y la cultura, las diferentes expresiones de la cultura. ¿A qué me refiero? A la educación, a la política, a las leyes, el derecho, a la virtud, a la moral. Entonces, el hombre se va a convertir pues en un tema relevante para estos filósofos, en un tema central, y la naturaleza deja de ser el tema principal. Lo que ocurre es que los presocráticos, los filósofos del periodo cosmológico, que estudiaban la física, la naturaleza y buscaban un principio, pues se esforzaron tanto por buscar un principio y todo parece indicar que ese esfuerzo llegó pues a un agotamiento. Se plantearon muchos principios. Entonces los filósofos se dieron cuenta de que en realidad deberían estar reflexionando sobre otros temas incluso mucho más importantes, y en este caso vendría a ser el hombre. En realidad es el hombre quien se hace las preguntas sobre la naturaleza. ¿Y por qué no preguntarse sobre el hombre, sobre la naturaleza humana, y no simplemente sobre los fenómenos de la naturaleza y cuáles son los principios que están detrás de estos fenómenos? Es así que van a aparecer pensadores, filósofos muy importantes en el periodo antropológico. Vamos a hablar de los sofistas, del movimiento sofístico, porque fue todo un movimiento ya filosófico muy importante, y tuvieron a muchos representantes. Se sostiene, según los historiadores, que hubieron 3 generaciones de sofistas. Nosotros vamos a enfatizar en la primera generación, sobre todo en Protágoras y Gorgias. Luego vamos a hablar de Sócrates, filósofo muy importante también de este periodo. ¿Ok? Bien, síganme por aquí, por favor. Entonces, ya vimos el tema. Cronológicamente estamos hablando del siglo V a.C., antes de nuestra era, ¿ya? Y vamos a empezar por aquí. Sofistas, ¿ya? ¿Quiénes fueron los sofistas? ¿Qué significa la palabra sofista? La palabra sofista es diferente a la palabra filósofo. No significan lo mismo. Vamos a aclararlo. Sofista significa sabio. Sofista describe al hombre sabio, al hombre que posee conocimiento, ¿ya? Al hombre sabio, al hombre culto, a los hombres eruditos, a los ilustrados de la antigüedad, a los humanistas, porque también se los denominaron así, se los denominaron humanistas, ¿ya? En general podríamos decir que los sofistas fueron hombres doctos, cultos. Doctos quiere decir que sabían, ¿ya? Y hacían alarde de lo que sabían. Y además de eso, estos doctos, estos sabios, estos cultos, eran maestros que cobraban, ¿ya? Cobraban por sus ideas, cobraban por sus conocimientos, por sus habilidades, cobraban por las técnicas que dominaban, sobre todo en relación al lenguaje. La habilidad, el arte del manejo del lenguaje, y a ese manejo, ese arte del lenguaje, le han dado diferentes denominaciones. Los sofistas eran hábiles en retórica, el arte de la persuasión, del convencimiento a través del uso de la palabra. La erística, el arte de saber discutir y ganar una discusión, siempre ganar una discusión. No discutir por discutir, sino discutir sabiendo que uno va a ganar esa discusión, ese debate. Y la virtud política, el arte de conquistar el poder, de acceder al poder y de mantenerse en el poder. Esas habilidades, entonces, van a ser, digámoslo así, las habilidades que ellos van a vender, que van a ofrecer a través de dinero, que van a intercambiar a través de dinero. Recuerden que en esa época ofrecer conocimientos, intercambiar ideas, sabiduría por dinero era moralmente incorrecto, ¿ya?
Es por eso que Sócrates, por ejemplo, siempre critica esto de los sofistas. ¿Ya? Bien, ahora lo siguiente que es muy importante, luego quiero que te des cuenta, esta virtud política, fíjate aquí dice virtud política y un asterisco, se aprende. ¿Ya? En esa época se sostenía que la virtud política era innata. Muchos pensaban así, que la virtud política era innata. Es decir, que uno tenía que nacer para ser gobernante. ¿Ya? Tenía que nacer o heredar el trono de alguien. Pero uno no podía aprender a ser político y acceder a la política por educación simplemente, sino tenía que nacer. ¿Okay? Entonces era una especie de privilegio para una clase social determinada. Los sofistas estaban en contra de ese tipo de ideas, conservadoras por supuesto. ¿Okay? Entonces, para poner un ejemplo de cuán hábiles eran ellos, los sofistas, en el uso de la palabra, en esta técnica, en esta habilidad, te voy a contar brevemente una historia. Una historia que ha llegado a nosotros con el nombre de El juicio entre Protágoras y Eulato. ¿Ok? Entonces voy a hablarte brevemente del juicio entre Eulato y Protágoras. ¿Ya? ¿De qué se trata? A ver, esta historia comienza más o menos así. Eulato es un joven, es un muchacho que quiere hacer dinero, quiere obtener fortuna, fama y reconocimiento. ¿A través de qué? A través de justamente el dominio de estas artes. ¿Ya? Y si él llega a dominar estas artes, él podría ganar juicios. Podría ser un abogado, un buen abogado y ganar juicios. Y si gana juicios, eso lo va a hacer famoso y le va a brindar, pues, dinero, fama y riqueza. Entonces, Eulato, pues, buscó al hombre más sabio en esa época que dominaba estas habilidades, estas técnicas, estas artes, del buen uso de la palabra, y buscó al mejor de todos. ¿Y quién era el mejor de todos? Protágoras. Se decía que Protágoras era el mejor de todos. Protágoras pertenece a la primera generación de los sofistas. Entonces, el muchacho Eulato busca al señor Protágoras. Señor Protágoras, venga por favor, quiero contratarlo, le dice Eulato. Quiero contratarlo para que usted me enseñe las habilidades que usted domina, retórica, erística, la virtud política. Quiero ganar juicios y quiero enriquecerme y ser famoso. Protágoras le responde, le dice, muchacho, no hay ningún problema, yo te puedo enseñar, pero eso sí, tienes que pagarme mis honorarios. Estos son mis honorarios. ¿Tienes dinero para pagarme? Y el muchacho Eulato le responde que no tiene plata, no tiene dinero. No, señor, no tengo dinero. Entonces Protágoras le dice que no moleste, que no lo moleste, que no lo interrumpa, porque si no tiene plata, Protágoras no está dispuesto a enseñarle absolutamente nada. Entonces el muchacho se marcha y en otra ocasión lo busca y le insiste en que le enseñe, pero Protágoras se rehúsa a aceptarlo como discípulo, como estudiante, porque no tiene dinero. Entonces a Eulato se le prendió el foquito y Eulato tuvo una idea y busca a Protágoras para plantearle la siguiente idea, ¿no? La siguiente propuesta. Le dice, señor Protágoras, por favor, enséñeme, pero esta vez le he venido a ofrecer algo, a proponer algo. ¿Qué cosa? Se trataba de un contrato, sí, de un contrato. Eulato le presenta un contrato a Protágoras y el contrato estipulaba lo siguiente, que cuando Eulato gane su primer juicio, ¿ya? Cuando Eulato gane su primer juicio, Eulato tendría que pagarle al señor Protágoras cuando gane su primer juicio. En eso consistía el contrato y ambos, ¿ya? Protágoras y Eulato, firmaron el contrato. Se firma el contrato y entonces inmediatamente Protágoras comenzó pues un curso intensivo de retórica, erística, virtud política. Y en pocos meses Eulato aprendió de Protágoras. Muy bien, era el momento de buscar trabajo. Y Eulato pues sale en busca de algún, ¿no?
de algún, pues, de alguno que necesite de sus servicios. Y entonces busca y busca y nadie lo contrata. Nadie contrata a Eulato. Y Eulato pues está desesperado porque tiene que pagarle al señor Protágoras. Protágoras lo busca. Después de unas semanas lo busca y le pregunta: muchacho, ¿has conseguido el dinero? Y Eulato le responde: no, señor, no conseguí el dinero, nadie me contrata. Pues yo te voy a dar como máximo un mes de plazo. Pasa el tiempo y Protágoras busca al muchacho y el muchacho no tiene el dinero porque todavía nadie lo ha contratado. Entonces, de tanto insistir y buscar al muchacho, ya habían transcurrido más de 2 meses aproximadamente, entonces Protágoras se cansó y Protágoras lo buscó y le entabló un juicio. Así es, Protágoras le entabla un juicio a Eulato. Los dos van a juicio y en el juicio, ya frente a los jueces, los magistrados, los ciudadanos pues, más importantes de Atenas estaban presentes, Protágoras sostiene lo siguiente. Protágoras hace alarde de sus habilidades retóricas y muestra bastante seguridad y dice ante los jueces de que él va a ganar de todas formas. Eso es lo que dice Protágoras. Y los jueces se preguntan: pero señor Protágoras, ¿cómo sabe usted que va a ganar si todavía no empieza el juicio? Entonces Protágoras les dice lo siguiente: lo que pasa, señores jueces, es que si yo pierdo este juicio, eso significa que este muchacho ganaría el juicio. Sí, pero lo que ocurre es que si el muchacho gana este juicio, sería el primer juicio que gane este muchacho. Y entonces, si el muchacho gana este primer juicio, y aquí les quiero traer el contrato, por favor, aquí está el contrato, quiero que lean este contrato, los jueces se sorprenden. ¿Qué contrato? ¿De qué contrato está hablando, señor Protágoras? Aquí está. Según este contrato se estipula que si este muchacho gana su primer juicio, el muchacho tiene que pagarme. Entonces, pierda yo este juicio, en realidad yo voy a ganar. Porque si yo pierdo, ese muchacho ganaría el juicio. Pero si el muchacho gana el juicio, según el contrato, él tendría que pagarme. ¿Se da cuenta usted? De todas formas, yo voy a ganar. Entonces, de esa manera finaliza la historia. Lo cual, evidentemente, es un buen ejemplo de cómo Protágoras tenía el dominio de estas habilidades y ya sabía lo que se venía, ¿no? Lo que venía a venir, lo que se venía con este contrato y todo lo que había ocurrido, ¿cierto? Es un buen ejemplo de cómo Protágoras tenía el dominio de estas habilidades y ya sabía lo que se venía, ¿no? Lo que venía a venir, lo que se venía con este contrato y todo lo que había ocurrido, ¿cierto? Bien, entonces es un buen ejemplo que ilustra un poco las habilidades de estos sofistas. Ahora, una característica, un rasgo general que presentan los sofistas es el siguiente, ¿ya? Eran relativistas. La mayoría de ellos eran relativistas, ¿ok? Luego vamos a profundizar en esa idea, en esa noción de relativismo. Ahora vamos a ingresar a hablar de Protágoras. Protágoras es considerado el sofista de la primera generación, el patriarca de los sofistas. ¿Ya? Él es considerado el padre del relativismo en la cultura occidental, del relativismo subjetivo en la cultura occidental. ¿Ya? No te olvides, eso es muy importante. ¿Y en qué consiste ese relativismo, profesor? Este relativismo está asociado a la tesis de aquí, a la tesis del homo mensura. Homo mensura. ¿Qué significa hombre medida? El hombre es la medida, ¿ya? Y esa es la frase, mira. Ya la frase es: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esa frase, profesor? ¿Y qué relación guarda con el relativismo? A ver, lo que quiere decir es que cada uno es dueño de su verdad. Eso significa, cada uno es dueño de su verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, fulano, mengano tiene su verdad. Cada uno de nosotros tendría su propia verdad, su propio punto de vista de las cosas, su opinión. Entonces yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión y todas las opiniones son válidas, son verdaderas. No hay escúchame, no hay una verdad universal por encima de todas, no. Lo que hay es verdades relativas. Cada uno tiene su propia verdad de las cosas del mundo. Entonces aquí
La verdad, ¿qué cosa? La verdad es relativa. ¿Ya? La verdad es relativa. La verdad es relativa. Profesor, ¿pero Sócrates va a plantear lo mismo? No. En Sócrates es diferente. Para Sócrates la verdad es universal, ¿ok? Para los sofistas la verdad es relativa, sobre todo para Protágoras. Entonces, eso significa, ¿ok? Bien. Profesor, ¿hay algún método en Protágoras? Sí. A Protágoras se le atribuye el método de las antilogías. ¿En qué consisten las antilogías? Aquí está. Definición. Sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, ¿ya? Se puede decir y contradecir. Se puede afirmar y negar. Decir y contradecir. Se puede argumentar a favor o argumentar en contra. Imagínense, el sofista es capaz de argumentar a favor de algo y en contra de algo. Podría ser de repente el aborto. Un sofista es capaz de elaborar argumentos a favor del aborto y en contra del aborto. Un sofista es capaz de elaborar argumentos a favor de la fidelidad y en contra de la fidelidad. Entonces el sofista tenía esa habilidad, ¿ya? Y ese método se denomina antilogías. A Protágoras también se le atribuye ser agnóstico. Se sostiene que era agnóstico, pero un agnosticismo en particular, que se denomina religioso o tiene que ver con Dios y la religión. En una ocasión le preguntaron si Dios existe y Protágoras dijo, bueno, el tema es difícil de responder, es muy complejo, la vida es tan corta, la verdad es que no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios. No afirma ni niega la existencia de Dios, es por eso que algunos lo denominan agnóstico en este sentido en particular. ¿Ok? Bien, otro vendría a ser Gorgias, otro sofista, lapsus sofista, ¿ya? De este periodo, a quien se le atribuye un escepticismo radical, ¿ya? Escepticismo radical. Gorgias dijo, hay un fragmento de uno de sus escritos donde él sostiene de que nada existe. Si algo existiera sería incognoscible y si lo pudiéramos conocer sería incomunicable. Gorgias estaría negando la realidad, el conocimiento, incluso el lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces esto es todo en relación a los sofistas. Vamos a ingresar ahora a Sócrates. Sócrates no era un sofista, Sócrates era un filósofo. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre sofista y filósofo. Aquí, ¿cuál vendría a ser esa diferencia, profesor? Fíjense aquí algo muy importante, ¿ya? Etimológicamente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, es decir, deseo de conocimiento. Es un deseo permanente de buscar la verdad, el conocimiento, la sabiduría. No es posesión del conocimiento, es una búsqueda constante y permanente del conocimiento. Fíjense aquí lo que vamos a encontrar. Sócrates ya es conocido por esta frase, solo sé que nada sé. ¿Se acuerdan? Una frase universalmente conocida. Pero, ¿qué es lo que está tratando de decir con esta frase? Lo que está tratando de decir es que él sabe que no sabe. Si él sabe que no sabe, entonces, ojo, recuerda, saber quiere decir docto, significa docto. El que sabe es el docto. Justamente los sofistas eran doctos. Eran sabios porque sabían. Entonces Sócrates es un docto, pero Sócrates es un docto ignorante. ¿Y eso qué quiere decir? De que sabe que no sabe. ¿Te das cuenta? Era un docto ignorante. La doctrina socrática es la doctrina de la docta ignorancia. Saber que no se sabe. Sabe que no sabe. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir de que Sócrates está reconociendo su ignorancia. El reconocimiento de la ignorancia es justamente muy importante en filosofía. Los filósofos reconocen su ignorancia. Filósofo no es aquel que lo sabe todo. Filósofo es aquel que busca saberlo todo. Pero para filosofar necesitamos un punto de partida. Y ese punto de partida justamente es el reconocimiento de la ignorancia. ¿Como punto de partida de qué? Como punto de partida, el reconocimiento de la ignorancia como punto de partida de qué, por acá, por acá, por acá, acá está, como punto de partida del filosofar, ¿ya? Entonces eso es parte de, eso es lo que nos enseña Sócrates, ¿ok? El reconocimiento de la ignorancia. Bien,
Entonces, si este es el punto de partida del filosofar, ¿en qué consiste este filosofar? Recuerda que estamos en el periodo antropológico, el tema ya no es la naturaleza, ya no es la fisis, el tema es el hombre, entonces se trata de filosofar sobre el hombre. Y es por eso que Sócrates también se le atribuye esta frase, ¿ya? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Entonces, el conocimiento de uno mismo es una especie de giro, ¿ya? Giro de la naturaleza al hombre, un giro antropológico. Se trata del conocimiento del hombre, de uno mismo, de la naturaleza humana, ya no de la naturaleza de la fisis, de los fenómenos y de sus principios en el cosmos, sino de la naturaleza humana. Aquí está presente ese giro antropológico, ¿ya? Y entonces lo importante que es la naturaleza humana, no la naturaleza, sino humana, la naturaleza humana, la esencia humana. ¿Qué somos nosotros? ¿Ya? ¿Cuáles son esos rasgos que nos definen como ser humano? Bien, entonces ese interés por el hombre conduce a Sócrates también a buscar la verdad, a descubrir la verdad, ¿ya? A descubrir la verdad en nosotros mismos, ¿ya? Y esa verdad es universal, no es relativa como sostienen los sofistas, sino que es universal, es absoluta, es una verdad, no hay varias verdades, no es que cada uno tenga su propia verdad. Pero para encontrar esa verdad, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es utilizar un método, un camino. Método significa camino. ¿Y cuál es el método que vamos a utilizar? Sócrates va a plantear un método que también es conocido como el método socrático. Esas son algunas de las características del método socrático. El método socrático es dialogado, ¿ya? Se practica, se utiliza el método a través del diálogo, de la conversación, donde hay un locutor, un interlocutor. Es inductivo de lo particular a lo general. Y hay una técnica muy importante en el método que está presente, que es la técnica de la definición o del definicionismo. ¿Qué significa eso? Que Sócrates siempre está buscando definiciones y las definiciones son universales, ¿ya? Está buscando definiciones. ¿Y cómo sabemos que está buscando definiciones? Porque Sócrates siempre se pregunta o se preguntaba ¿qué es algo? ¿Qué es algo? Esa pregunta por el qué es está presente en los diálogos de Platón. Recuerda algo muy importante, Sócrates, filósofo de Atenas, él no escribió ningún libro, ninguna obra. Profesor, entonces, ¿cómo es que conocemos el pensamiento de Sócrates? Lo conocemos a través de su discípulo Platón. Platón escribió los famosos diálogos y en esos diálogos el personaje principal es Sócrates. Y Sócrates siempre aparece en los diálogos dialogando, valga la redundancia, conversando con los sofistas, ¿entiendes? Entonces, la pregunta que siempre aparece en los diálogos es ¿qué es? Por ejemplo, el banquete, ¿qué es el amor? Se pregunta en el banquete, ¿qué es el amor? ¿Te das cuenta? En el menón, ¿qué es la virtud? En el fedón, ¿qué es el alma? Y así sucesivamente. En la república, ¿qué es la justicia? Entonces la pregunta por el qué es está presente en los diálogos platónicos y forma parte del método socrático. Esas vendrían a ser las etapas. 3 etapas. La ironía, la refutación y la mayéutica. De las 3, la más importante, la esencial, es la mayéutica. Incluso en exámenes de admisión de varias universidades, ¿ya?, han preguntado por el método socrático y la respuesta ha sido mayéutica, ¿ya? A veces no aparecen estas 2 etapas y solo aparece la última, ¿ok? Recordemos eso entonces, esta es la más importante. ¿Pero en qué consisten estas etapas? La ironía es la burla, la simulación. ¿Qué significa? Que Sócrates cuando hace la pregunta por el qué es el amor, qué es la virtud, qué es la valentía, de algún modo Sócrates se está burlando de la gente. ¿Por qué? Porque Sócrates sabría lo que está preguntando. En realidad no es que sea un completo ignorante o digamos parcialmente ignorante, sino que sabe lo que pregunta, simplemente está fingiendo, está simulando que no lo sabe. Y comienza a abordar a la gente, a preguntarle, porque a veces la gente cree saber muchas cosas y eso es un error, ¿ok? Entonces viene la refutación. Entonces Sócrates le pregunta a alguien sobre un tema y la persona cree saber, dice, sí, yo sí sé sobre el tema. Entonces Sócrates lo va a refutar. Viene la refutación, que consiste en invalidar las ideas del adversario, los argumentos del adversario. Eso es lo que hace, la refutación. Y luego viene la mayéutica.
Ya, luego de haberlo refutado viene la mayéutica. La mayéutica vendría a ser el arte de parir ideas o la verdad universal. ¿Por qué parir, profesor? Porque Sócrates, cuando habla de su método, él también habla de su madre. ¿Ya? Recuerda que su madre era partera. ¿Ya? Y entonces, como era partera, es muy importante, de ahí viene la relación con parir ideas. ¿Ya? Entonces, la madre ayudaba pues a nacer a los bebés. Y Sócrates recuerda eso y lo utiliza, ¿ya?, como una idea dentro de su método. Entonces lo que Sócrates va a practicar es más o menos lo que hace una partera. Asiste en un parto de ideas, de un parto espiritual. Ayuda a parir ideas, a parir definiciones o verdades o verdad universal. La verdad universal que yace en el alma del hombre. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien. Y por último tenemos la ética socrática, también conocida como la moral intelectualista o la moral racionalista. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Esto está íntimamente vinculado a algunas de las frases socráticas. Por ejemplo, una de ellas, el hombre es malo por ignorancia, decía Sócrates. Escúchalo bien, el hombre es malo por ignorancia. El hombre es malo por ignorancia, es malo, corrupto, vicioso por ignorancia, por falta de conocimiento. Eso significa de que si el hombre tuviera conocimiento no sería malo, sería bueno, sería justo. Entonces aquí lo que estaría planteando, en otras palabras, es la identidad o la identificación entre la virtud y la sabiduría. Es decir, el hombre virtuoso, el hombre justo, el hombre honrado, ¿ya?, el hombre honesto, ¿ya?, lo es, en efecto, si posee conocimiento. Es decir, el conocimiento es garantía de ser una persona justa, una persona buena, una persona honrada. Si yo sé qué es la justicia, si yo sé qué es el bien, ¿ya?, si yo sé qué es el bien, la justicia, entonces yo soy justo, yo soy una persona buena. Entonces el saber ya automáticamente se convierte en garantía de virtud. Eso es lo que estaría planteando aquí, ¿ya? Aunque esta ética socrática ha sido también cuestionada, o va a ser cuestionada posteriormente por otros filósofos, porque es, ojo, es intelectualista. Aquí vemos una dimensión teórica de la ética, es una ética teórica que luego va a ser criticada y va a ser, claro, van a aparecer nuevas éticas, teorías éticas, como por ejemplo la ética de Aristóteles, donde Aristóteles va a introducir una dimensión práctica, porque aquí no hay una dimensión práctica de la ética, aquí hay una dimensión meramente teórica de la ética. Aristóteles después va a introducir una dimensión práctica de la ética y va a sostener, te adelanto, va a sostener de que para ser una persona justa, honrada, hay que practicar la justicia, hay que practicar la honradez. No simplemente se trata de un concepto, de un conocimiento, ¿ya?, del concepto de justicia o de honradez. Hay que practicar. Y eso es fundamental en la ética. ¿Ok? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? Vamos a resolver ahora las preguntas que corresponden al periodo antropológico, al tercer tema. ¿Ok? Bien, pregunta número 1. Uno de los temas de reflexión del periodo antropológico fue... Uno de los temas de reflexión. Recuerda, el periodo antropológico, también conocido como el giro antropológico, ¿ya?, donde los protagonistas son los sofistas y Sócrates, que dialogan y debaten sobre la naturaleza humana. Y también algo muy importante, un aspecto muy importante de la naturaleza humana y del hombre es la virtud, arete. Entonces no podría ser la naturaleza porque ese tema es, ojo, propio del primer periodo, corresponde al primer periodo, ¿te acuerdas? Al periodo cosmológico. La fisis, el estudio de la fisis, la búsqueda de un principio en la naturaleza. O el arché o arjé corresponde también al primer periodo. El ser corresponde al periodo ontológico, donde vamos a estudiar o hemos estudiado a Platón y Aristóteles. Entonces la clave vendría a ser la C, la virtud o arete. ¿Ok? Marcamos la C entonces. Vamos con la pregunta número 2. La afirmación de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, sirve de fundamento al... También conocida esta tesis, ¿te acuerdas? También es conocida como la tesis del homo mensura. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿El dogmatismo? No.
Por el contrario, Protágoras no asume un dogmatismo, una postura cerrada. Él lo que va a sostener es que cada uno es dueño de su verdad, que la verdad es algo relativo. Entonces, nihilismo, no se trata de negar los valores, negar la verdad. Agnosticismo tampoco. En este caso, en función de la tesis, el agnosticismo no se relaciona. Lo que sí más bien se relaciona es la alternativa D, que vendría a ser relativismo. O sea, él es el padre del relativismo en la cultura occidental. Quiere decir que toda opinión es válida, que cada uno es dueño de su verdad, que no hay una verdad universal o absoluta como pensaba Sócrates. ¿Ok? Bien, entonces la clave vendría a ser la D. Vamos con la tercera pregunta. Protágoras decía que la virtud era, puntos suspensivos, y las leyes y costumbres poseían un carácter. Protágoras recuerda que era el sofista, de la primera generación, el patriarca de los sofistas, muy importante. Y para él la virtud no era algo con lo que se nace, sino que la virtud era algo que se puede aprender. ¿Te acuerdas? Algo que uno puede aprender, que uno puede adquirir a través de la educación. Entonces, si analizamos la alternativa, dices algo natural, como algo innato, no. ¿Ya? Y las costumbres y las leyes tienen un carácter divino, tampoco, eso no es el planteamiento de Protágoras. Enseñable y convencional sí podría ser. Innata, no, descartamos lo innato, ya te dije por qué. Aprendible, sí, pero divino, no. Entonces, de esas alternativas, en relación a Protágoras y a su pensamiento, la clave vendría a ser la B, enseñable y convencional. ¿Ok? 4. Cuando Sócrates afirma que quien conoce el bien, practica el bien, y quien hace el mal lo hace por ignorancia. ¿Te acuerdas de esa frase? El hombre es malo por ignorancia. Según Sócrates, la virtud se identifica con la sabiduría. ¿Te das cuenta? El hecho de que yo conozca un concepto, ¿ya? Entonces automáticamente yo soy bueno. Por ejemplo, el concepto de justicia. Si yo conozco qué es la justicia, yo soy justo. Pero a esa postura, recuerda, se la conoce como intelectualismo moral. Ya ha sido criticada, ya ha sido superada. Bien, entonces, si analizamos la pregunta y vemos las claves, esa postura moral de Sócrates vendría a ser denominada moral intelectualista o racionalista. No podría ser hedonista porque hedonista se refiere a la filosofía de Epicuro, ¿ya? Filósofo que también estudiamos, religiosa, relativista, no. En este caso sería intelectual, la clave correcta es la B. Marcamos la B entonces. Pregunta número 5. De los dioses nada podemos saber, dada la dificultad del tema y la brevedad de la vida. Dicha sentencia de Protágoras expresa fíjate, no se pronuncia sobre Dios, lo afirma ni niega su existencia. En este caso particular se está refiriendo a Dios y a esta postura se la ha denominado agnosticismo. No es ateísmo. Ateísmo vendría a ser negar la existencia de Dios. Tampoco aquí se plantea la religiosidad y el escepticismo tampoco sería lo correcto. Entonces la clave vendría a ser la B, agnosticismo. ¿Ok? Bien. Vamos con la siguiente pregunta, número 6. El movimiento sofístico se caracterizó por... ¿qué característica presenta el movimiento sofístico? Los sofistas, recuerda, al igual que Sócrates, tienen que ver con el interés por el hombre, ¿cierto? Introducen ese interés por el hombre que se ha denominado el giro antropológico. Entonces podemos decir que ellos iniciaron el giro antropológico. ¿Ok? Entonces la 1 en romano sí sería correcto. ¿Buscan definiciones universales? No, esa es la pretensión de Sócrates, buscar verdades absolutas o definiciones universales. Exaltan el poder de la palabra, sí, tenían un gran dominio y un arte en la palabra, la retórica, la erística. Entonces, eso sí es correcto. ¿Defensa de un sistema aristocrático? No, por el contrario, defendía un sistema democrático, con apertura. La clave correcta entonces sería la 1 y la 3. ¿Ok? Entonces, la clave es la C. Marcamos la C en la número 6. Pregunta número 7. La sabiduría, según Sócrates, se da cuando el ciudadano
Sabe que no sabe que sabe, conoce de todo un poco, conoce bastante del todo. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Te acuerdas tú de esa frase? La frase socrática bien conocida. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Aquí, de algún modo lo han adaptado y hay que encontrar con cuál de estas alternativas coincide. Recuerda que esta frase lo que quiere dar a entender es el reconocimiento de la ignorancia, las limitaciones cognitivas del hombre. ¿Ya? El hombre no lo puede saber todo. Claro, el filósofo busca saberlo todo, pero no puede saberlo todo. Entonces el filósofo sabe que no sabe. Esa sería la alternativa correcta. La clave entonces sería la A. ¿Ya? Marcamos la A. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto ha sido todo en relación a estas preguntas del periodo antropológico.